Noches, Lisbeth. Buenas noches. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenas noches. Todo bien, gracias. ¿Ustedes descansaron ya un poquito? Porque los quiero así avispados, ¿no? Para que ahí ayuden con los ejemplos, para entender los conceptos. Vamos a hacer un retroceso de ayer, porque como no hemos terminado, lo terminamos ahora y empezamos el otro tema, ¿ok? Bueno, ahora pongo las diapositivas desde el principio para tener un repaso. Bueno, vamos a empezar. El tema 5, que fue la frustración, conflicto y trastornos de la personalidad. Vamos a empezar con el concepto de frustración. Es una vivencia emocional, tiene estado psíquico, ¿no? Ocurren ante una situación en la que un deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no se satisface o no se cumple. Estado psíquico, la condición en que se encuentra una persona por verse privada de la satisfacción de sus necesidades o impulsos básicos. Estos son los conceptos de frustración. Es de origen conductual. La frustración se genera específicamente cuando no se alcanza una meta luego del esfuerzo realizado. Tiene una secuencia. La conducta está dirigida, la realización del esfuerzo y la meta no cumplida. Es por la frustración, la meta no cumplida. También tenemos en la frustración grados de tolerancia. En el grado de tolerancia tenemos la tolerancia a la frustración alta, ¿no? Ya les dije, las personas que aunque implica poseer un grado de fortaleza en el yo que permite al individuo continuar viviendo con propósito, mantener la capacidad de amar cuando pasa la frustración, cuando tienen una pareja. También si tienen problemas en la familia o en el medio social, tienen que continuar, seguir trabajando a pesar de la frustración. Ese es tener alta tolerancia. También tenemos la baja tolerancia a la frustración. Y ya vimos ejemplo también ayer, qué es lo que pasa cuando uno tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no? Se manifiesta cuando una situación mínima de conflicto desencadena reacciones desproporcionadas, como ser el enojo, que es la hostilidad ante la dificultad. También tenemos la tristeza, que es la afectación del estado de ánimo, la desmotivación, el abandono de hacer lo cotidiano. Cuando ya tenemos estos problemas que nos impide hacer las cosas cotidianas, ya es un problema grave. Ya hay que buscar ayuda. Cualquier enfermedad, cualquier tristeza, cualquier enojo, cuando ya vos en lo social no es permitido, o también no te permite ir a trabajar, no te permite tener relaciones sociales sanas o estar en eventos sociales y sin tener problemas o conflictos, ya es importante ir y buscar ayuda, ¿ya? Cuando hay una tristeza profunda, también las depresiones, cuando no nos da ganas ni de levantarnos, ni ir a asearnos, ahí ya es un problema, y hay que ir y buscar ayuda. Y esta baja tolerancia a la frustración también con cualquier estímulo mínimo, se cae una escoba, o no te dieron la comida que pediste, así estallas, ya sea en enojo o con hostilidad, como ya vimos anteriormente con la agresividad, ¿no? Por eso dice, basta una dificultad pequeña para que el individuo se asuste o se bloquee emocionalmente. También pasa eso, que no haga nada. Formas de la frustración. La frustración no es uniforme, se clasifica en 3 formas básicas, según la causa que la produce. Tenemos las frustraciones por obstáculos, por razones personales y por conflicto. Por los obstáculos son las barreras externas o internas, pueden ser tanto en medio físico o por internas de nuestra persona, ¿no? Que impiden el logro de nuestros objetivos. Tenemos razones personales que son limitaciones propias del sujeto, ¿no?
Y también tenemos por conflicto, incompatibilidad entre dos necesidades. La frustración es por obstáculos. Se refiere a todo aquello que le interpone entre una persona y la satisfacción de sus impulsos deseados o necesidades. Puede ser de naturaleza físico, sociales. En los sociales tenemos las normas, las leyes, etcétera, y las morales también en los sociales. También tenemos un caso práctico de Wilfredo que dijimos, que se sintió frustrado porque no tuvo la beca, ¿no? Y también tenemos el desenlace, el plazo que cumplió en el aviso y no llegaba, y los pocos días recibió la respuesta y su respuesta fue desestimada. ¿Cuál fue su sentimiento? Un sentimiento que le invade es de una frustración absoluta. También tenemos que en el conjunto de las actividades de preparación del cuadro emocional de espera, constituyen una conducta motivada por un premio, o sea, él se motivó por la beca, por eso trabajó, tuvo motivación, ¿no? Pero cuando no alcanzó Wilfredo el objetivo al interponerse un obstáculo desconocido para él, ocurrió su frustración. Y tenemos los elementos de la frustración, que son el organismo motivado, que sería Wilfredo, la actividad instrumental, que sería que él se movió a hacer los papeleos, todo para conseguir la beca, ¿no? Tenemos el objetivo, que era la beca que iba a recibir de esa universidad, y los obstáculos que fueron desconocidos para él, pero alguna regla interna, algo fue que pasó, o algún documento no le pasó, no se sabe. Ese es el obstáculo, el elemento que interpuso, que detiene el avance del objetivo, ¿no? De conseguir nuestro objetivo. La dinámica del obstáculo. El organismo realiza varias actividades instrumentales para alcanzar un objetivo, pero estas resultan ineficaces ante el obstáculo presentado. El obstáculo impide radicalmente llegar al objetivo. Es el objetivo del obstáculo, ¿no? No llegar al objetivo. Aquí vemos una figura donde podemos ver el organismo representado por un señor, el obstáculo ahí tenemos, y el objetivo, que sería cualquiera, como en el caso de Wilfredo, que era la beca, ¿no? Ya explicamos eso, y los obstáculos. También tenemos los factores por intensidad. La intensidad de la motivación nos informa de la intensidad de la frustración. Mientras más intensa es tu motivación, tu frustración también va a ser más intensa. Los tipos de obstáculos. Distintos obstáculos darán lugar a distintas intensidades. El flujo psicológico. Hay una necesidad, queremos saciarla, que es la motivación, surge el obstáculo y la frustración al no satisfacer el objetivo, ¿no? Las razones personales que tenemos, los conceptos de limitaciones. Se refiere a las limitaciones o carencias físicas, corporales o psíquicas que no permiten el logro de un deseo o necesidad. La causa o la raíz son los objetivos, son superiores a las posibilidades de alcanzarlo por el sujeto. Como tenemos acá un ejemplo, el tartamudo que desea ser locutor profesional o el paralítico que desea destacar como tenista. Si el obstáculo lo detiene, no pasaría que él esté jugando, digamos, ¿no? Hay personas que son con alta capacidad de frustración que lo pueden conseguir. Ya vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? También tenemos la frustración por conflicto, que es el caso de Rosa, ¿no? Que ella quería la herencia y quería el novio, pero entre esas dos opciones uno tiene que elegir. Y vimos distintas perspectivas, ¿no? De distintos compañeros. Unos querían la herencia y otros querían al novio o a la persona amada. Y que decían que juntos podían. Es verdad, son obstáculos que en la vida se les presenta a algunas personas. El conflicto y los efectos de la frustración. Análisis de las reacciones humanas ante la adversidad. El origen de la frustración. Si el conflicto no se resuelve y se continúa sin decidir por ninguna de las opciones, se generará la frustración. La coexistencia de necesidades incompatibles bloquea la satisfacción. Eso es lo que cuando uno no puede elegir entre las dos opciones, o el novio o la herencia, ¿no? Queda un conflicto, una frustración.
La forma, los obstáculos, las barreras externas serían físicas, sociales, Wilfredo y la beca, es como vimos en los ejemplos. Esta es en las frustraciones de obstáculos, frustraciones personales o frustraciones por conflicto. Esas son las barreras. Las carencias propias versus objetivos altos son las personales. El tartamudo que desea ser locutor. En las frustraciones por conflicto, dos necesidades incompatibles. Es Rosa, el matrimonio versus herencia. El conflicto. ¿Qué es el conflicto? Ya vimos que es frustración, ¿no? Es necesidades sentimentales, entran las emociones en la frustración, entra la motivación también. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el conflicto. Se presenta en la persona cuando ocurre una de las siguientes situaciones. Desea algo que posee aspectos tanto negativos como positivos. Simultáneamente, se enfrenta a una toma de decisión ante dos alternativas incompatibles. No tienen que tener compatibilidad. Se ve obligada a elegir entre esas opciones que generan tensión. Eso es el conflicto. Ahora tenemos los tipos de conflicto. Tenemos las decisiones que tomamos, generan diversas modalidades de conflicto de intereses que pueden derivar de la... También dimos ejemplos, atracción por atracción, elegir entre dos alternativas atractivas, ¿no? Teníamos que elegir entre dos atractivas. Puede ser como ir al cine o comer pipoca, digamos, ¿no? Y solamente tengamos para una, ¿no? Elegimos o entrar al cine y no comer pipoca. Esa puede ser atracción. También tenemos por evitación, elegir entre dos alternativas desagradables, lo que no nos gusta a nosotros. Cuando una mamá les dice o los quiere castigar y les dicen o quieres barrer o quieres lavar los platos, las dos cosas no les gustan, odian hacer. Entonces, pero tiene que elegir entre las dos una. También tenemos atracción y evitación, sentimientos ambivalentes ante una opción, ¿no? ¿Cuál es la que nos gusta? Una buena y una mala. Como puede ser agarrar una beca, la de Wilfredo, conseguir la beca, pero dejar a la familia. Esa es una atracción y evitación. Atracción, es el dilema de lo que vimos. El dilema de lo positivo ocurre cuando ambas alternativas son igualmente atractivas. Sin embargo, no se puede tener simultáneamente y se tiene que decidir por una sola de ellas. ¿Cuántas veces hemos tenido entre dos cosas que nos gusta y elegir una, no? También tenemos por evitación, el dilema de lo desfavorable. Ocurre cuando ambas alternativas son igualmente desagradables o desfavorables. La persona se ve forzada a optar por una a pesar de que ninguna es deseada. Tenemos la atracción, evitación, sentimientos ambivalentes. Se presenta cuando se alcanza lo que se desea, pero se sabe que esa opción también nos causará cierto daño. Esto genera una lucha interna entre el deseo y el temor al resultado negativo, ¿no? Como puede ser querer sacar esa rosa, pero sabes que te vas a pinchar, ¿no? Y ya decides hacerlo o no hacerlo. Efectos de la frustración. Las reacciones y modalidades del comportamiento cuando hay una frustración. Ante la frustración, las personas reaccionan de distintas maneras que pueden volverse definitivas. La reacción depende de la intensidad de la motivación original hacia la meta. Por lo menos hay 4 reacciones fundamentales: la insatisfacción, la desorganización y la agresividad. La insatisfacción son sentimientos de tristeza y malestar. La desorganización, pérdida de equilibrio y ansiedad. Y la agresividad, conducta de lucha o ataque. Está dividido en positivo y negativo. La insatisfacción o desagrado o malestar se manifiesta con un cuadro emocional negativo persistente, sentimientos de tristeza, pesimismo ante el futuro, temor constante. Consecuencia, la desmotivación a través del tiempo. Eso nos ocurre cuando estamos muy seguidos, nos frustramos. También tenemos la desorganización conductual, cuando la ansiedad quita el equilibrio del individuo y se presenta.
búsqueda de la evasión, justificación imaginaria. También tenemos estados de inhibición o no reacción. Se pierde la coherencia de las acciones habituales. Nos descompensamos en nuestras conductas cuando estamos frustrados. Como dijo la compañera, hasta nuestras emociones nos ganan, ¿no? Podemos agredir, podemos hasta quitarles el habla y nos preguntan y no respondemos qué nos pasó o cómo nos fue, ¿no? A eso se refiere. O nos bloqueamos emocionalmente y no respondemos, o actuamos de manera agresiva o insultante, ¿no? A lo que nos preguntan. O también nos podemos desproporcionar haciendo reírnos, ¿no? Reírnos de las personas sin saber de qué. La agresividad. Cuando reaccionamos de manera agresiva, hay la agresividad positiva y la negativa, ¿no? Es el desencadenamiento de un comportamiento que puede dirigirse hacia el objetivo frustrador, contra uno mismo o generalizarse contra todo. Sin embargo, la agresividad puede ser positiva o negativa. La positiva, ya le hemos dicho que sirve como una motivación. Con el ejemplo de la compañera, ¿no? Que quería aprender la tabla de química, ella fue un excelente ejemplo. Lucha por lograr lo deseado, busca modificar las condiciones para obtener los objetivos que ella quiere o que uno quiera. Y la agresividad negativa es cuando se desproporciona, se manifiesta contra la persona, el objeto o la causa frustrante. Había un compañero que me preguntaba que él tenía una compañera agresiva. Puede ser que tenga frustraciones, ¿no? No le entendía, yo estaba en otro tema. Y también dijo que tenía un compañero que estaba en la tristeza. Puede ser que tiene una baja tolerancia a la frustración y que cualquier incidente que no sea acorde a él se frustre y se encierre y le invada la tristeza, ¿no? Y ese puede ser el tema. Tiene una baja tolerancia a la frustración. Y acá también esa compañera que golpeaba a sus compañeros, que eran los hombres nomás, puede ser que algo que los compañeros no le agrada y ella reacciona agresivamente golpeándolos, ¿no? Esa es una agresividad negativa, es un caso de frustración. O sea, canaliza sus frustraciones con la agresividad, siendo violenta. Ahí dice, ¿no? Se manifiesta contra la persona o el objeto de causa o frustrante. El nivel de expresión. Hay en nivel físico y el nivel oral. Se traduce en hechos concretos y actos de descarga de energía agresiva. En lo físico puedes agarrar y romper cosas, ¿no? O irte o arrojarle cosas al elemento frustrante, ese es el nivel físico. Y el nivel verbal se manifiesta a través de las palabras, gritos, insultos. Es lo que dijo la compañera cuando le preguntaron de cómo le fue y ella, ¿qué les importa? Dijo, no, o sea, fue una persona agresiva verbalmente, que después sí se dio cuenta, reaccionó y se disculpó, ¿no? Esos son los niveles que nos causa cuando estamos nosotros frustrados. No tenemos dominio de nuestras emociones y lo hacemos, ¿no? Por eso hay que estudiar nuestras emociones con la inteligencia emocional. La agresividad negativa contra uno mismo puede conducir a complejos de inferioridad, depresión, incluso casos graves de suicidio. O sea, la agresividad negativa, al sentirnos impotentes de poder canalizar esa frustración, nos sentimos inferiores, o sea, nos sentimos incapaces de salir de ese problema, ¿no? No vemos el camino, no. Nuestro nivel de agresividad nos bloquea y no vemos otras situaciones o otros eventos, ¿no? Cómo salir de esa situación. También nos podemos envolver en la depresión, encerrarnos en nuestra habitación y no salir por 3 días, digamos, ¿no? Sin comer, sin beber, o sea, a nivel nosotros mismos nos agredimos a nosotros mismos, ¿no? Como que si a las otras personas les vaya a importar. Eso nosotros hacemos, ¿no? Para que ellos sufran, dicen. También tenemos en casos graves, cuando uno no ve la salida y está con la depresión,
Puede haber esos casos de que uno se ensimisma y la única solución que ve puede ser es agredirse él mismo. Ya esos son casos graves que uno ya tiene que ir y buscar ayuda, como les digo. Cuando ya sobrepasa los límites, no puedes hacer, ya sobrepasa tu forma diaria, ya tienes que buscar ayuda. Ya es un problema grave. En conclusión, cuando un deseo no se cumple, el sujeto puede optar por el camino del enfado y la violencia, o bien generar un estado de contención, de tristeza o de temor. Fuentes externas versus internas. Cada frustración involucra una situación específica y una vivencia personal. Existen tantas reacciones diferentes ante las frustraciones como personas hay en el mundo. Es muy cierto. Tenemos baja, alta calidad de frustración, ¿no? También los objetivos, si son alcanzables o son exuberantes y no lo podemos, también hay que ponernos a hacer los objetivos paso a paso, no de golpe a generarnos un objetivo inalcanzable, ¿no? Que generalmente nos va a causar mucha frustración. También tenemos en conclusión, tenemos la frustración subjetiva. Perdón, es que no sé. No siempre debe existir una carencia en lo real. No siempre va a ser el alcance de un objetivo concreto real, digamos, ¿no? Que queremos alcanzar. Porque también puede venir en las frustraciones subjetivas, o sea, de nosotros. Digamos, hay una persona aquí, por ejemplo, que ganaron un partido aquí la niña, pero que ella sabe que hicieron trampa, digamos, ¿no? Ese es algo subjetivo. O que él ganó, metió el gol y no estuvo la persona que ella deseaba que esté, digamos, su padre. Ganó, tiene que estar feliz, pero ella en su interior está triste. ¿Por qué? Porque quería que venga su padre o su madre a que la observe ganar o meter el gol, ¿no? Esa es la frustración subjetiva. Que pese a haber conseguido el objetivo, uno se siente triste. Ocurre cuando una razón subjetiva a una persona no le permite satisfacer su deseo, aún sin obstáculos externos. En estos casos se deben indagar los núcleos internos del conflicto, ¿no? Ese es un ejemplo. O también, ¿qué otro ejemplo pueden tener de la frustración subjetiva? ¿Le entendieron el concepto? A ver, piensen un ejemplo de la frustración subjetiva. Que se cumple el objetivo, o sea, se cumple, pero hay algo que te impide de estar feliz, como les dije. La niña ganó el campeonato, pero no estuvo sus padres presentes para que la vean ganar, o sea, o no están, digamos, ¿no? Y todos están felices con su familia, pero ella está triste porque está sola, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que tenga para, si lo han entendido? Profe, podría ser en un examen, digamos que aprobaste en ese examen, pero te frustras porque tal vez hiciste trampa y no aprobaste de la manera correcta. Correcto, bien, entendió la frustración subjetiva. Otro ejemplo, dar el examen y pasarlo, pero haciendo trampa, ¿verdad? No fue por tus méritos, sino por la trampa que hiciste, pero ya pasaste el examen. Correcto, Angélica, gracias. Otro ejemplo, esa es la frustración subjetiva. Chicos, ¿dónde están? Despierten. Podría ser que, o sea, hiciste algo bueno que tus padres dijeron que si hacías eso iban a celebrarlo, pero realmente no lo hicieron. Puede ser así, una frustración subjetiva y te quedas como que le demostras que hiciste, pero después te dicen, bueno, era tu obligación. Sí, sí, porque te frustras subjetivamente. Vos realizaste el trabajo, realizaste el objetivo que te dieron, pero no te cumplieron. ¿Sí? ¿Está correcto?
Bueno, se ve que entendieron todo el concepto, ¿no? Ahora vamos a revisar, por eso hice un resumen o un repaso, porque ahora tengo preguntas. Nicolás, buenas noches. ¿Cómo está, Licen? Podría ser también la falta, puede ser como que de sentimiento y motivación. Por ejemplo, a mí me apasiona hacer tal cosa, pero después del tiempo es como que ya no siente lo mismo, como que la llama que tenía se apagó. Podría ser como algo interno, como falta de motivación o, o algo similar. Sí, puede ser porque todo es subjetivo, depende de la persona, ¿no? Depende de qué objetivo has logrado, pero que no te has sentido orgulloso, digamos, ¿no? Estás triste por algo. Lo hiciste el trabajo, pero, o te gustaba antes, pero ya no sientes esa sensación, claro, es subjetivo. Está correcto, Nicolás, sí. ¿Alguien más? Listen, podría ser cuando alguien se compra algo, digamos, cuando logra comprarse algo, pero ya no tiene con quién compartirlo. Sí, puede ser, porque lo compraste y no tienes con quién compartir o con quién jugar, digamos, ¿no? Sí, te está frustrando el sentimiento. Todos los objetivos que vos logres alcanzar, pero que no te sientas satisfecho, alegre, o sea, esa es una frustración subjetiva. Hay algo que te impide disfrutarlo, digamos. Eso es la frustración subjetiva, lo que te impide disfrutarlo. Pese que lo has realizado la acción, el objetivo, ¿no? Licen, buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Otro ejemplo similar al que dio el compañero podría ser algo que yo anhelo comprarme, por ejemplo, una prenda a vestir. Y al final me la compro, hago todo el esfuerzo para comprármela y al final no me gusta, digamos, ¿no? Sí, sí, Fabiola. Como les dije, todo es subjetivo en la forma en que si vos lo compraste, te gustó, lo compraste y ahorraste para comprarlo, te sacrificaste de hacer algo y te lo compraste, pero después cuando ya lo tuviste no te gustó, es algo subjetivo, ¿no? Depende de ti, cómo te hizo sentir. Buenas noches, Andrea. Andrea, ¿sí, no? Ella levantó la manito. Sí, Licen, quiero comentar algo. ¿Se puede? Claro, estamos para aprender. Lo que pasa es que yo también abrí mi emprendimiento, o sea, de vender un producto brasilero y no me fue tan bien, digamos, tuve que ir a estar volteando, ofreciendo a la gente, digamos, eso. ¿Y ese tu emprendimiento te gustaba hacerlo? Sí, me gustaba hacerlo, después me quedé frustrada ahí. Es que deberías haber hecho un cursito o algo antes o conocer más el producto o promocionarlo más, pero sí, es algo subjetivo, ¿no? Pero no te desanimes. El Sí, eso es lo que mercado, trato de hacer para que abra mi emprendimiento. claro, es que cuando uno abre un emprendimiento, tiene que informarse, estudiar, no es nomás abrir, tienes que informarte del producto, probarlo, así vas a hablar con convicción, yo lo probé, yo lo usé, o sea, tienes que informarte, estudiarlo, ver también a qué personas les gusta y promocionarlo a esas personas, ¿no? Así pasa, pero no te desanimes, sigue adelante. Gracias. Siempre en algún otro emprendimiento vas a estar mejor. O tal vez no lo hiciste mucha promoción, pero lo puedes hacer, no te desanimes. No te quedes con esa frustración, vence. Busca ayuda, ve el video, cómo vender y todo eso mucho te va a ayudar. Gracias, Andrea. ¿Algún otro compañero? Todos lo tuvieron claro. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer unas preguntas que hice sobre este tema de la frustración y el conflicto. Estén atentos y lean bien las preguntas, por favor.
¿Cómo se define el estado de la frustración según el texto? ¿Es la alegría que se siente al terminar un proyecto difícil? ¿O es la vivencia emocional cuando un deseo, proyecto o necesidad no se satisface? La ¿O B. es- A ver, La B, dicen. ¿Están seguros? sí. Sí, Para mí es la C. Es un estado físico causado únicamente por el cansancio extremo. La C mejor. No dicen porque es más emocional. La frustración. Ve, bien, bien. Tan correcto, es la B. Porque frustración, vivencia emocional, no se olvide. ¿Qué caracteriza a una persona con baja tolerancia a la frustración? La B. La B. La B. La la B. B, Se enoja, se entristece o se desmotiva ante situaciones mínimas de dificultad. Correcto. Muy bien. La tercera. En la frustración por obstáculos, ¿cuáles son los elementos claves que intervienen? Un organismo motivado, una actividad instrumental, un objetivo y un obstáculo, o solo una persona triste y un problema sin solución, o una meta inalcanzable y la falta de ganas de trabajar. La C. La C. La A. La A. la Es la A. A, Es por un obstáculo, un objetivo. la Es la A. Ajá, porque dice, ¿cuáles son los elementos claves que intervienen en la frustración? Los elementos. ¿Cuál era la respuesta? La A. Es la A. Correcto. Un organismo motivado, una actividad instrumental, un objetivo y un obstáculo, ¿no? Correcto. La A. 4. ¿Qué es la frustración por razones personales? La B. La Limitaciones B. físicas, el anhelo, Correcto, la B. ¿Por qué? Porque frustraciones por razones personales son limitaciones físicas, ¿no? O psíquicas del sujeto. Frustraciones por razones personales. Grábense eso, son limitaciones físicas o psíquicas del sujeto que impiden lograr un anhelo, como el tartamudo que quiere ser locutor. ¿Ya? Correcto, la B. 5. ¿Cuándo surge la frustración por conflicto? La B, por un obstáculo físico. La C. Frustración por conflicto. la A, Es la C. Porque te tienes que escoger, elegir entre dos opciones. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la A o la C? Frustración La por conflicto. ¿Cuál es la respuesta, la chicos? C, dicen. La C, La B. La C. ¿Por qué? ¿Por qué la C? Todo con un conflicto, con necesidades. Es porque coexisten dos necesidades incompatibles entre sí y no se puede decidir por una. Esa es la frustración por conflicto. Es la C. Frustración por conflicto, que es entonces cuando coexisten dos necesidades incompatibles y entre sí, pueden ser más también, y no se puede decidir por una. Tiene que haber dos opciones. Ese es el conflicto, dos opciones o más también, ¿no? Pero tiene que uno decidir por una. La C es la C. El conflicto de atracción, evitación ocurre cuando
Inciso C, cuando se desea algo que tiene aspectos tanto Sí, positivos sí, como negativos, son por genera positivo sentimientos positivo. La C. ambivalentes. Inciso C, Liz. Correcto, es la C. Esa es atracción, evitación. Muy bien. Ve las personas que participan y hacen sus ejemplos. Eso nos enseña y nos ayuda, ¿vio? Participen, muchachos. Vieron cómo aprenden. Está correcto. Excelente. Vamos por el séptimo. ¿Cuál es una de las reacciones fundamentales ante la frustración relacionada con la falta de equilibrio? Esa la vimos. El inciso A, La Es desorganización de la la A, conducta y la búsqueda organización de la conducta. acción relacionada con la falta de equilibrio. Correcto, es el inciso A. Muy bien, muchachos. Están atentos, me gusta. Digamos la 8. ¿En qué consiste la agresividad positiva? La B. Es la B. La B. Luchar por lograr lo deseado. Buscar las soluciones para Correcto, obtenerlo. es la B. Claro que En luchar por lograr lo deseado, buscando modificar las condiciones para obtener. Correcto, es la B. Bien, muchachos, agresividad positiva. La 9. Según el texto, la intensidad de la frustración depende de... La B. La B. La B. Inciso D, La la B. intensidad de la motivación original hacia la meta. Correcto, es la B. Muy bien, muy bien. La 10, me gusta, ¿ves cómo aprenden con los conceptos y cuando aportan nuevos ejemplos? La última, muchachos. ¿Puede haber frustración si no existe un obstáculo externo real? la A, La A. La Ali. Es la A. Sí, correcto. Sí puede haber, ¿por qué? Porque también hay razones subjetivas o internas de la persona, ¿no? No permite satisfacer su deseo, correcto. Muy bien, lo felicito a todos esos alumnos que han respondido bien. Vamos a continuar con el siguiente tema. Igual estén atentos y aporten, por favor, con ideas, ejemplos o actividades o experiencias que les haya pasado, porque eso nos ayuda a aprender y a tener esos conceptos retenidos en nuestra memoria. Los ejemplos nos ayudan mucho. Ahora nos toca los mecanismos de defensa, estrategias psicológicas ante la frustración y el conflicto. Propósito de los mecanismos. Ante la frustración, la persona utiliza frecuentemente una serie de mecanismos orientados a reducir el conflicto interno, a dominar los sentimientos penosos, a gestionar las excitaciones insoportables del mundo exterior. Esos son el propósito de los mecanismos. Tenemos la represión. Es una amnesia inconsciente. La persona borra de la conciencia y de su memoria el recuerdo frustrante que le produce ansiedad. Funciona como un mecanismo de protección. ¿Sí? En la primera es la disfrutación mecánica. ¿Puedo dar como un ejemplo? Así no entendí bien. ¿Qué significa cuando la disfrutación por mecanismo? El propósito de los mecanismos, o sea, son los propósitos de defensa que tiene nosotros, de las personas que tenemos los recursos a que nos enfrentamos ante la frustración. O sea, no es como, son mecanismos de defensa, o sea, cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante la frustración? O sea, una frustración de defensa a algo que no queremos, que odiamos, ¿no? ¿Podría ser? Claro, o sea, te frustras en algo, a ver qué objetivo. Por ejemplo, cuando te aplaces cuando, digamos, uno te aplaces en el examen, ¿no ves? Vas a estar frustrada.
pero ahí van a saltar tus mecanismos de defensa de cómo puedes manejar si vas a tener una frustración alta o vas a tener una frustración baja. Ahí vas a resaltar cómo vas a reaccionar, o vas a reaccionar positivamente o vas a reaccionar negativamente, ¿no? Vas a decir, digamos, bueno, me aplacé, no pasa nada. Al siguiente año estudio y mientras tanto me meto en un instituto a aprender algo técnico. No pasa nada. O también dice, uy, no pude entrar y ya empiezas a cuestionarte que no pudiste, que no sé cuánto, te puedes hasta insultar o golpearte la cabeza, o sea, ¿no? O encerrarte en tu habitación o salir. Esa es la forma, o sea, esos son los mecanismos. ¿Cómo vas a reaccionar ante esa frustración? Eso es lo que te estoy diciendo. Y que aquí dice reducir el conflicto interno, son tus emociones, cómo vas a reaccionar ante esa situación. ¿Lo entendiste? ¿Angélica? Sí. Ya, ok. Continuamos entonces, o alguien tiene otra duda, o alguien me puede ayudar con un ejemplo para que mejor lo entienda la compañera. Los mecanismos de defensa, dominar los sentimientos penosos, gestionar situaciones insoportables del mundo exterior. ¿Alguien? ¿Lo entendieron? Sí, Lisa. Ah, bueno, continuemos entonces. Gracias. La represión. Este también es otro mecanismo de defensa. Uno borra. Puede pasarnos también si es que no aprobamos el examen y en nuestra mente borrar el episodio, ¿no? Y decir, se borró. No me hablen nada a la familia y decir, no, es una amnesia inconsciente. O sea, lo puedes, porque te causa tanta frustración que lo borra. Y si alguien te pregunta, no sé de qué hablan, yo nunca me presenté ese examen, digamos, ¿no? Pero no es que lo borres conscientemente, sino inconscientemente porque no toleraste esa frustración, ¿no? Lo hace nuestro cerebro porque te causó un trauma o algo fuerte que no puedes soportar, entonces. Sí, Mayerly, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Al tema que está explicando, ¿no? Esta amnesia se puede, o sea, puede ser de varias partes, digamos, de tu vida, así, digamos, tu niñez y luego pasó algo cuando eras más grande y otra vez volviste a olvidar. ¿Puede pasar eso? Sí, esa ¿Sí? amnesia inconsciente, sí, cuando es un mecanismo de defensa que para que no sientas ese dolor o una vergüenza insoportable, la memoria lo borra y es como que no haya pasado nada. ¿Para qué? Para protegerte, ¿no? Porque sabe tu organismo que no lo puedes tolerar, digamos, ¿no? Y para que no te vaya mal, tu cerebro selecciona y dice, lo olvidamos y ya, se acabó. Lo mete en tu inconsciente. Por eso es que hemos hablado de la consciente, lo inconsciente, el ello, el yo, el superyo, ¿no ves? Ahí se reprimen y se olvida. Y si yo llego a tomar terapia sobre eso, ¿puedo llegar a recordar o realmente mi cerebro ya deja de, o sea, ya lo borró, digamos? O sea, lo borró de tu conciencia, pero está en tu inconsciente. Está. Y con terapia, con ayuda, ellos logran sacarte o logran traerlo a lo consciente y ayudarte a poderlo superar ahora que ya sos más grande, que ya tienes más, o sea, cuando pasa en los niños que son traumas que no lo pueden manejar pese a su edad, el cerebro lo borra, ¿no? Hasta cuando ya van a terapia o pasa algo y mediante terapia lo sacan, vamos, por eso es que nos gusta escudriñar en lo más profundo de los psicólogos para ver dónde fue el trauma o por qué razón lo borró, o sea, ¿no? Y al hablarnos, al decirnos los síntomas, el paciente nos va guiando a ese trauma que tuvo. Y lo logramos sacar y como ya es persona mayor o tiene más edad, ya lo puede manejar, ya lo puede soportar, entonces uno los guía y lo contiene cuando necesite, ¿no? Pero eso es con una práctica profesional.
Sí, pero se logra recuperar lo que olvidaste. Ya, gracias, Ahora, Lucy. ok. Yo creo que ¿Alguien? debe ser que no es que uno lo borra, sino que es como lo evita para no acordarse. Sí, también puede ser bien profundo o leve. La cuestión es que no te cause dolor, no te cause inconveniente o vergüenza, digamos, ¿no? Lo borra. Lo borra de lo consciente y lo hace inconsciente. Es para protegerte, para que no sufra. Eso hace la mente. Nuestro cerebro es tan sabio. Sí, Isabela. Dicen, yo quería aportar otra manera en la cual a mí me pasó, ¿no? Eh, tuve una reacción baja, se llamaba quiero manejarlo, los puntos que nos enseñó, una baja tolerancia ¿Ya? en parte de mi adolescencia, al final de mi adolescencia, ¿no? No supe, bueno, no tuve yo las ayudas profesionales, por mi cuenta traté de salir adelante y todo eso, entonces me llegó la depresión, la ansiedad, y con todo eso se ocasionó en mí el síndrome de convulsión. Y las ¿Ya? convulsiones ¿no? hacen estos efectos de borrar episodios de la vida, o episodios de algún, claro, episodios de parte de... ¿Ya, Isabel? Sí, Pero así ahora, que... perdón, seguí. Ujú. No, Lisa, sigue. Es que no te escuché y quería que vuelvas a repetir, por favor. ¿Y quiere que lo vuelva a repetir? Sí, porque no sé qué pasó con mi no te oía, solo veía que movía, pero no oía. Ya, ok. Entonces le decía de que parte de mi infancia tuve algo duro que me pasó, ¿no? Entonces tuve una frustración, mi reacción fue una baja tolerancia, ¿Ya? y parte de mi adolescencia lo viví así sin ayuda, solita, ¿no? Lo viví, no conté a mis padres, familiares, peor los profesionales. Yo no sabía que habían profesionales que trataban estos temas, ¿no? Entonces empieza a entrar al final, a mis 20 años por ahí empiezo a entrar con depresión, ansiedad, y así sucesivamente, y hasta que lo provoco en mí el síndrome de convulsión. Empiezo a convulsionar, y con estas convulsiones lo que hago es igual, no sé si entra en el tema, pierdo, ¿no? episodios de mi vida, pierdo la memoria, porque eso es lo que me dijo el doctor, que iba a perder algunos episodios de mi vida, pero con el tiempo las iba a recuperar. Ya. Sí, pasa eso en pacientes que han tenido y que no saben manejar esa frustración o ese trauma que tuvieron. Pasa, porque el organismo fue en tu adolescencia, ¿no? ¿A qué edad más o menos? Este hecho pasó en mi niñez, ¿no? Entonces yo pensé que esa vida era normal. Ya cuando empiezo a relacionarme ya en mi adolescencia con otras personas, empiezo a interactuar con otras niñas de mi misma edad, o niños y niñas, y donde veo que la vida no es normal, no es así, entonces como que me empieza a afectar. Termino el colegio, 20 años, empieza a afectarme esto más profundamente, y empiezo a trabajar, y ahí es cuando conozco más de este tema, ¿no? De que hay psicólogos que nos pueden ayudar, hay doctores que de diferentes, ¿no? Tienen especialidades en tu salud en general, que te pueden ayudar de diferentes maneras. Pues yo no lo sabía, entonces poco a poco, ¿no? Pero ya era muy tarde para mí, porque, bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero sí llegué a estos grados de poder, de las convulsiones, ¿no? Que me afectaron harto realmente. Me dijo que el doctor que iba a perder episodios de mi vida, sí, se me borraron, pero que con el tiempo así iba a ir recuperando, ¿no? Y sí, hay momentos en los que me vuelven esos episodios, ¿no? Y voy recopilando las informaciones, ¿no? Entonces, eso quería saber si va también con el tema. Claro, va porque tuviste un trauma
fuerte en tu niñez. Entonces en tu niñez fue que tu cerebro, como no estaba capacitada, estás en desarrollo, entonces ¿qué es lo que hizo? Bloqueó ese malestar, ¿no? Porque no lo sabes manejar. Y como a medida que vas creciendo, vas teniendo más conceptos, como vos dijiste, me fui dando cuenta algo que no era normal, que yo pensé que era normal, entonces vas teniendo nuevos conceptos, nuevas ideas, entonces tu cerebro va relacionando y siempre está, o sea, siempre está en tu cerebro, pero en la parte inconsciente, no está en lo consciente. Entonces, como ya estás más grande, ya, y ya el organismo es tan sabio que ya sabe que puedes manejarlo porque ya estás grande, entonces, y que ya puedes buscar ayuda también para salir de ese problema. Entonces, vos no le haces caso, entonces, ¿qué hace el cerebro, nuestro organismo? Como no lo sacas, eso te obliga. ¿Y cómo lo hace? Provocándote episodios físicos, ¿no? Como son las convulsiones, todo. ¿Para qué? Para que vayas y busques un doctor, para que busques ayuda y a ellos ya te deriven a especialistas, ¿no? Para que te puedan ayudar. Es bueno que vayas y busques resolver ese problema o que por lo menos lo saques y lo hables, ¿no? Porque Ya, si no te va a seguir haciendo daño. no, de hecho ya, eso fue un obstáculo, ¿no? Como les comentaba en las anteriores clases, ese fue mi obstáculo para no poder aprobar mi examen en el PCA en el 2013 que había postulado. Porque la verdad es que me llegué a internar, estaba internada, ¿no? En la Obrero, como un mes por ahí estaba internada, porque cualquier choque emocional hacía que convulsione, ¿no? Ya sean buenos o malos, hacía que convulsione. Ya recibí el tratamiento, estuve con psicólogos, me hicieron todos los estudios internos y externos, ya puedo manejar el tema, ya estoy bien. Qué bien, Isabela, te felicito. Y sí, gracias también por tu valentía de compartirnos y relacionarlo también en el tema de nuestro avance, ¿no? Porque nos ayuda a encasillar y a ponerle nombre a todos esos problemas que uno no tiene, no sabe cómo se llama o cómo se pasó, si podíamos en esa época buscar ayuda, ¿no? Gracias. Gracias, Isabela, y que sigas mejorando. ¿Alguna otra más? ¿Alguna experiencia, algún otro tema? Nadie. Bueno, continuemos entonces. Ya sabemos entonces la amnesia inconsciente. La persona borra de la conciencia y de su memoria el recuerdo frustrante que le produce la ansiedad. Funciona como un mecanismo de protección ante el dolor psicológico. Nos protege nuestro cerebro para no sufrir. Esa es la represión. También tenemos formas reactivas, actos opuestos. La persona realiza actos opuestos a los realmente sentidos. Ejemplo, la madre que se desvela por un hijo que no fue deseado. ¿Lo entendieron? Actos opuestos. La formación reactiva. Ese, digamos, también puede ser otro ejemplo, digamos, que vamos yendo por la calle y ponemos zancadilla a una persona sin darnos cuenta y decimos, ay, perdón, venga, le sacudo, vamos, le ayudo. Puede también ser, ¿no? Otro ejemplo, muchachos, las personas realizan actos opuestos a los realmente sentidos. Dicen, puede ser como que de niños todos quieren ser grandes y ya cuando son grandes ya no les gustó tener la edad que tienen para llegar a la adultez. Sí, puede ser ese ejemplo también. Actos opuestos a lo que sentimos. Y es raro lo que voy a decir, pero no sé si va acorde al tema. Pero cuando yo nací, mi mamá era demasiado joven y pues éramos de escasos recursos en ese momento y a mi mamá le dio un estrés, estrés postraumático, algo por ahí. Creo que después del embarazo ella no me quería, o sea, no me cuidaba. Entonces
decía que me dejaban ahí y ella no me veía, ella a veces se iba a trabajar y me dejaba ahí hasta que una señora le dijo, o la cuidas a tu hija o yo me la llevo, dijo. Así que ya creo que ella se dio cuenta de que estaba haciendo mal y ya empezó a preocuparse más por mí. Sí, eso es verdad, eso ocurre. Estrés postparto se llama. Estrés postraumático, no postparto. Sí, es correcto ese. Las mamás no quieren a los niños y no les importa si lloran, si no, a veces ni las dan de comer, nada. Eso es muy difícil para las mamás, el rechazo al bebé. Pese que lo esperó con amor, con cariño, todo tuvo su embarazo, pero hay alguna situación que pasó que los rechazan, ¿no? Pero Y eso puede llegar a afectar así al bebé, a un rechazo con la mamá. sí, puede llegar, si es que no, porque el vínculo de la madre tras el niño tiene que olerla, sentirle el corazón, sentir su presencia, su olor, todo el bebé. Cuando hay ese rechazo, hay problemas. ¿Por qué? Porque tu bebé lo has debido, ¿qué se llama? A meterlo al inconsciente, reprimirlo. ¿Para qué? Para que no te duela, ¿no? Pero es hablarlo con tu mamá, porque y también ahora que estás grande, comprenderlo, porque cuando uno es madre, cuando te toque ser mamá, vas a sentir que a veces no nos pasa ese estrés por alguna situación que ha pasado, ¿no? Que uno no sabe. Y si hablas con tu mamá, ella te va a saber explicar. Pero lo bueno es que pasa esa época y ya después ya vuelve el amor maternal de la mamá. Claro, con ayuda, ¿no? Con medicación y todo. ¿O cómo fue el desenlace con tu madre? ¿Qué te Fue contó? que vivíamos en la casa de mi tío. Eso es lo que me han contado, ¿no? Realmente ella me ha contado muy poco, pero más me ha contado mi tío o la señora que vivía ahí, que un tiempo hubo una amistad. Y ella me decía, vos ibas a ser mi hija. Y yo, así con cara de que, ¿qué? Y luego me contaron de que mi mamá no me quería. Suena feo, pero sí, no me quería, porque me dejaba llorar y todo eso. A veces no me quería ni dar de comer. Dice que todo el tiempo estaba llorando, llorando, llorando. Y la señora se enojó y, dijo, y fue y en una ocasión me dijo, yo fui a hablar con tu mamá y yo le dije, ¿vos no querés a la niña? Entonces yo la quiero. Entonces yo te doy un monto y vos me la das a la niña y vos te vas, pero no la vuelves a ver a la niña y se queda conmigo y va a ser mi hija. ¿Y qué hizo tu mamá? Y mi mamá dijo que la pensó, mi mamá la pensó. No, pero creo que reaccionó. Sí, reaccionó, pero ahora yo pensándolo y analizándolo bien esa parte de la historia, mi mamá era muy joven, realmente muy joven. Y sí, suena raro, creo que fue porque no hubo ese cariño desde el principio, porque mi mamá después de eso ya me tuvo atención, pero como éramos de escasos recursos, ella fue y me dejó con mi abuela durante los primeros años de vida. Y yo solo recuerdo partes pequeñas de esa infancia y solo lo que me cuentan más o menos empiezo a idealizarlo y todo eso. Y creo que si me hubieran dicho a mí y tuviera la oportunidad de rehacer mi vida y saber que la niña iba a estar bien, porque después de un tiempo pasamos malos momentos y todo eso, no sé, si yo estuviera en el lugar de mi mamá, yo la hubiera dado a la niña y rehacer mi vida. O sea, ese es mi punto de vista, pero ella realmente me aceptó, me quiso, luego por problemas fue y me dejó donde mi abuela y después llegamos a una casa a vivir, pero siempre ha habido como
ha habido como una pared ahí que entre nuestra relación, que es decir, como que yo a mi mamá realmente no hay ese cariño de decirle, yo te amo, mamá. Yo le puedo decir a mi mamá que yo la quiero, porque sí la quiero, pero es un querer ahí. Pero yo decirle realmente a mi mamá que la amo, no puedo, realmente no puedo ni escribirlo, porque siempre que nos escribimos y todo eso, siempre ha habido ese de que yo sí te quiero, mami, chao, pero decirle realmente te amo, eh, es raro, pero estoy intentando como que tomar terapia porque creo que eso no está bien. Y, y no sé, hay ese sentimiento y siempre a veces cuando yo era chiquita, ella es muy torpe y había problemas en la casa en la que vivíamos porque había una señora que me cuidaba y siempre que ella llegaba de su trabajo, porque se iba temprano y llegaba muy tarde de noche, llegaba y le contaban lo que no había hecho en el colegio, que no hacía mis tareas y todo eso, y creo que se enojaba feo y me llegaba a pegar, pero no era como un golpe de mamá que a veces la mamá te da para que no te duela o para que te da un pequeño golpe. Ella se perdía. Y no sé, creo que es todo ese sentimiento se ha ido acumulando y estoy diciendo como que, esto no está bien, creo que voy a necesitar terapia. No sé, y hay partes que no recuerdo y he vivido con ella esos momentos y todo eso. Y son fotos que veo y ya soy grande y no lo recuerdo, no llego a recordar eso. Y por eso es raro. ¿Qué edad tienes? 21. Ya, estás en la etapa de la adolescencia, estás en proceso de, como dijimos, ¿no? En la etapa de la adolescencia, estás construyendo tu personalidad, ya hay vacíos que tienes que, estás deseando reconstruirlo, tratar de darle forma y sentido a tu vida de qué es lo que pasó. Es normal que te sientas así. ¿Y qué edad tenía tu mamá cuando se embarazó de ti? Tenía ¿Sabes? 15 años. 15 años. Uy, ve, no puedes recriminarle nada. Es como cuando vimos, ¿no? La etapa de pulsión, el joven como las enamora y ellas se entregan, y cuáles eran las consecuencias, ¿no? Tener los niños, ser padre de niños siendo niños, digamos, ¿no? Entonces, Sí, fue una época difícil. ¿Qué le podemos decir o cuestionar a una niña, a ver, criar otro niño? sí. ¿No? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas, explicarlas también. Ya mira, gracias a Dios, porque a veces en ese tema, cuando las mamás son jóvenes, a los 15 años, se repiten las situaciones cuando uno son criadas por ellas. Gracias a Dios te crió con tu abuela, decís, o te dejó con tu abuela, ¿no? Que tu abuela fue la Sí, que te... fue solo cuando año y medio que me crió y después nos fuimos a una casa a vivir, pero ya había una familia ahí y pues como ella salía a trabajar, la señora de esa casa me cuidaba y pues a esa señora yo la considero como una tía. Claro que hubo un tiempo en el que yo la consideraba como una mamá porque siempre estaba ahí conmigo. Ay, Y yo empecé a llamarle mamá y en una ocasión mi mamá me escuchó, mi mamá, y se enojó y creo que hubo como una pelea, algo por ahí, que me gritó y todas esas cosas y no, entonces dijimos, ya le vas a llamar tía porque va a ser tu tía y entonces ella es mi tía y ya. Es bien importante conocer las historias y los desenlaces, ¿no? Porque 15 años, ser mamá, recién estás, es ahí cuando te vimos también la adolescencia, ¿no? Cuando los niños ya no eres niña, ya cuando vos ya te emancipas, cuando ya tienes un hijo, ya de 15 años, ya ser adulto, tener responsabilidades, porque
Si no te ayuda tu familia, o no te ayuda tu madre o el padre, tienes que hacerte responsable, ir a buscar trabajo o ya no estudiar, dejar tus metas. O sea, es complicado y más para la mujercita, ¿no? Qué tristeza esa de tu mamá. Pero ahora que estás grande, ya tenés 21 años, ya pasaste esa época, gracias a Dios no repetiste la misma historia. Es que algo bueno pasó, algo bueno hicieron. Entonces, ¿qué es lo que te resta? Es buscar ayuda, sí. ¿Para qué? Para que llenes esos vacíos que tienes o saques esas heridas emocionales que te ha dejado y que te ha marcado el abandono de tu mamá, porque tienes heridas de abandono, porque no te criaste con tu mamá. También es entendible sus razones. Entonces, para que sane. ¿Para qué? Para tu bien, para que tengas unas buenas relaciones y también si vos no sanas esas heridas de abandono que tenés, puedes tener consecuencias cuando tengas pareja o cuando tengas hijos, ¿no? Es bueno que busques una ayuda profesional para que puedas tener una buena salud después emocional y personal y tengas una familia también buena, ¿no? Que puedas tener una familia saludable, con un buen esposo y buenos hijos también, ¿no? Procura buscar ayuda, Mayeli. Ya, Y sí, gracias por tu aporte, por tu experiencia, porque también eso es bueno, hablarlo. Para eso son las terapias, hablar y sacar nuestros traumas que tenemos, ¿no? Y sí son actos opuestos que dice. Ella dice que la quiere a su mamá, pero tiene ahí algo que no le permite, que es su herida de abandono. ¿Alguien más? ¿O la tuvieron claro ya, no? Vamos a seguir con él. ¿O alguien más quiere algún ejemplo o alguna experiencia? Nadie. Bueno, continuemos. La forma 3, el desplazamiento. La sustitución del objeto. El objeto original es sustituido por otro, distinto para descargar la emoción. Ejemplo, descargar en la casa el impulso agresivo contenido por un maltrato recibido en la oficina. Desplazamiento es. ¿Algún ejemplo? ¿Lo entienden el concepto? Es lo que nos pasa a veces, ¿no? Los padres. Tenemos problemas en el trabajo, nos trataron por hacer algo mal, ¿qué vamos? Nos descargamos en la esposa, en los hijos, somos agresivos. También eso pasa, ¿no? En lo familiar. ¿Algún otro ejemplo, coronel? Buenas noches. Buenas noches, dicen. A ver, ese motivo, a ver, en ese caso, tengo una de mis hermanas que siempre igual han trabajado y, o sea, sus discusiones de ellas, ¿no? Y siempre lo han atacado a mi sobrina, ¿no? Que por desquitarse, no por no desquitarse ellos mismos con otra cosa, se desquita con uno, ¿no? De ese caso igual va. Sí, correcto, porque va y se descarga, no puede decirle nada al jefe o en el trabajo o a su compañera de trabajo. ¿Y qué hace? Va y se descarga con su hija, que es algo que lo tiene a mano o sobredimensiona algún conflicto que su hija, digamos, no hizo la tarea y empieza y la grita y se descarga. Es correcto. Ese es un ejemplo. Ah, ya, dicen, y eso, dicen, y es en ese caso, eso está malo hacia una persona, ¿no? Por ejemplo, a mi Claro. sobrina, entonces, ¿y Perdón, eso sí. qué causa en esa parte, dicen? Bueno, le está enseñando que cualquier cosa que le pase en la vida, igual se descargue en otras personas, ¿no? Está enseñándole con el ejemplo, que sin hacer la cosa, que no sea una cosa grave, lo sobredimensiona. Ella está aprendiendo que cualquier cosa, digamos, que le rompan el lápiz, algo, ella va a gritar lo mismo y va a ver que eso es normal. Porque a veces uno normaliza, como dijo una compañera, a veces yo veo en mi casa cómo me tratan, cómo me gritan, y uno piensa que es normal, pero cuando va al colegio, se relaciona con otras personas, ahí va descifrando y diciendo, o va y visita a otros amigos, a otras casas, y ve cómo trata a su mamá, a su hija o a su amiga.
Entonces ella se va dando cuenta, ¿no? Y va ella frustrándose y va diciendo por qué. Entonces mi mamá no me quiere, por eso me trata, por eso me grita, ¿no? Ahí puede haber un problema también. Ah, ya, Licen, gracias. Es importante hablar con ella, habla con ella ahora que ya sabe el desplazamiento, ¿no? Y procura hablarle y decirle, porque a veces también las personas por desconocimiento se portan así. Decirle los problemas de casa, afuera, de trabajo, todo no los traigas acá a la casa porque estás enseñando a tu hija que se comporte de esa misma manera. ¿Ok? Así le puedes hablar un poco a tu hermana. ¿Algún otro Ya, ejemplo? Gracias. Otro ejemplo, otra experiencia para que aprendamos bien el desplazamiento. Bueno, lo tienen claro entonces. Continuemos. Tenemos la compensación. Es el desarrollo de las áreas alternas. Cuando el sujeto se siente frustrado en un campo de su vida, desarrolla intensamente otro campo. El sordo de nacimiento que desarrolla el tacto de la manera extraordinaria. Ya vimos ejemplos, ¿se acuerdan en el anterior, el día de ayer? Vimos de una compañera que tenía su compañera que era no vidente, que estudió el inglés en braille. Eso es, desarrollan otras áreas de su organismo y la potencian, ¿para qué? Para aprender otras, no se dejan por la frustración. Es una compensación. ¿Tienen algún otro ejemplo? ¿O personas que hayan conocido así? También de las personas que vimos de la silla de ruedas, ¿no? Que no se... En los deportes mayormente se ve esto, licenciado. En alguno, a ver, ¿en cuál tienes conocimiento? Yo, por ejemplo, yo desde pelado le hacía al fútbol, ¿Ya? pero nunca era escogido por los demás, ¿me entiendes? O sea, era como que yo me limitaba a hacer ciertas cosas y no era visto como el bueno, o sea, ¿Ya? como el que yo quería ser la estrella del campo, digamos. Y luego me desarrollé otra cosa como lo que es el boxeo, y ahí me di cuenta que ya, pues, literalmente es otro campo en el que ya tenía talento y lo mío era pegarle a la gente. Esos son que estás canalizando tu agresividad. Bien. Exactamente. Buen ejemplo, excelente. A ver, otro ejemplo. Bueno, se ve que lo tienen claro. Van a venir las preguntas. Dicen, ¿Sí? una pregunta. Yo no lo tengo muy claro. Fui a atender un rato mi tienda. Perdón, ¿qué dijo José? ¿Cuál era su pregunta? No lo tengo muy claro, la compensación, ¿no? Es que no escuché. Ah, ya, no escuchaste. Bueno, es cuando algo físico te falta y desarrolla algo físico que, porque, por ejemplo, cuando una persona es sordita, desarrolla el tacto, digamos, ¿no? A través del tacto él puede escuchar. ¿Han visto ese caso de que los sordos pueden escuchar tocando la mano, los parlantes escuchan la música? También hay en el deporte que dijo el compañero, ¿no? El bajo escucha por la frecuencia que se mueve, entonces eso llega a percibir. Claro, van desarrollando otras capacidades para sustituir la física que le falta. También puede ser en el tema eso que vimos figuras de los que son paralíticos y no se dejan frustrar y empiezan a jugar, a hacer deporte, ¿no? Ahí también ven. Otro ejemplo, compañero, a ver, para que le ayuden. ¿Lo entendió, José? Los sordomudos también, que no escuchan y pueden hablar y tienen que esforzarse por aprender otra forma de comunicación que es el señas. Sí, también, Isabela, eso es correcto. ¿Lo entendió, José?
¿O quiere otro ejemplo más? Sí, ya la entendí, dice. Ok. ¿Alguien más lo entendió o no estuvo en los conceptos? Bueno, continuemos, porque ya. La sublimación hacia lo espiritual ocurre cuando el objeto de la reacción frustrante de origen material es cambiado radicalmente hacia la esfera de lo espiritual. Es una forma de transformación de impulso en actividades socialmente elevadas. La proyección, atribución externa, consiste en atribuir a otras personas nuestras propias motivaciones que nos resultan desagradables. En lugar de reconocer lo odio, el sujeto afirma, él me odia. ¿Les ha pasado eso? ¿Entienden la proyección? A veces uno dice, esa persona me cae mal. ¿Por qué? Porque la veo media falsa. Estás proyectando tus carencias, ¿no? Que vos sos así. Que vos sos la persona que es como un espejo con el que te estás viendo. Te proyectas a través de las personas. ¿No entienden el concepto, la proyección? Bueno, digamos. Profe, ¿Sí? de proyección podría ser, digamos, que a una persona por su aspecto, digamos, si es negrita o si tiene, digamos, alguna cicatriz en su carita, algo, se le ve de manera diferente. ¿Cómo no te entendí, Angélica? Vas a disculpar. No sé qué pasa De con mi la audio. proyección, de la proyección. ¿Ya? Podría ser, digamos, que se odia a una persona, en lugar de conocer a esa persona, siento odio hacia esa persona por su aspecto. Pues digamos, si es negrita o ¿Ya? tiene alguna cicatriz en su cara o algo así. Es diferente. No. Atribuyes, digamos, aspectos que no te gustan de tu persona a otra persona. Es como decir, vos odias a una persona, como dice acá en el ejemplo, sentís el odio a la persona. Y decís, no, esa persona no me odia, esa persona me odia. Sin embargo, sos vos la que sentís el odio hacia la otra persona. ¿Entendiste, Angélica? O sea, en vez de decir que yo odio a esa persona, me estoy diciendo que yo misma me odio. No, es que vos sentís ese sentimiento de odio, no es que vos te odias, sino sentís ese sentimiento de odio, lo estás proyectando a que la otra persona, porque te miró mal, dice, esa persona me odia. No, y es que vos no la quieres a la otra persona. Es como un espejo. Siento que esa persona me odia solo por lo que me dice, por decirme algo. Sí, puede ser. Es como un espejo que te estés viendo. Es cuando vos conocés a una persona y decís, no sé por qué no me cae esa persona. Y vas dando ejemplo, dime, es una mentirosa, es una persona que se cree más que los demás. O sea, lo expresás, pero en forma de esa otra persona. Pero en realidad te estás describiendo vos, digamos, ¿no? Es vos a la que no querés a esas personas, que la odias y que te sentís más que la otra persona. Es así, digamos. Es como que te estés mirando en un espejo y que vos misma estás atribuyendo las características de tu persona, digamos, hacia otra. O sea que al decir a la otra persona, yo misma me estoy describiendo. Sí, eso se llama proyección. Cuando Ya alguien, entendí. cuando vos decís a otra persona, es como que te estés mirando en un espejo, es como que estamos viendo acá, ¿no? Mirás a otra persona, pero siempre te pasa, ay, no sé, esa persona es así, 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 decir, ¿no? Y es en realidad que estás hablando de tu persona. ¿Ya entendiste, Angélica? Esa es la proyección. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿La tiene clara? Bueno, continuemos. La regresión es la vuelta al pasado. Estos son mecanismos de defensa que tenemos de la frustración, ¿no? Es la vuelta a comportamientos anteriores del desarrollo personal para enfrentar el problema frustrante actual.
Se busca etapas donde el sujeto se sentía más seguro o protegido. ¿Esto qué pasa? Ante una frustración que no la puedes superar, puedes volver a ser niño, puedes volver a ser adolescente. Esa es la vuelta, regresar al lugar donde te sentiste más cómodo, digamos, ¿no? Es como cuando, digamos, los niños, cuando se jubilan los viejitos, vuelven a ser como niños ya. Ellos quieren cualquier cosa, cualquier juguete o alguna distracción, vuelven a ser como niños. Esa es la regresión, vuelves a las etapas donde te sentiste feliz. También no sé si les ha pasado a ustedes que son ya adolescentes, ya a los 20, 21, si su mamá les habla con cariño, le dice, ay, mi niño, que estás hermoso, que tanto, no se sienten chiquititos, bebés como antes. Ese es volver al pasado, a la regresión. ¿Tienen algún otro ejemplo? ¿Lo entienden el concepto de la regresión? Claro, sería como tipo que una opinión popular, volver al pasado, te hace volver, te hace sentir más seguro, ¿no? Claro. Cuando tienes una frustración, algo que te está amenazando tu personalidad, tu integridad emocional, vuelves a te hacen una regresión, digamos. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo muy actual que está en la mayoría de la juventud es volver con su ex relación amorosa. Sí, puede ser. Exactamente. O sea, no hay otro. Sí, Es un lugar seguro. sí y no, yo digo que sí, no. No, dice, no, eso no. Porque yo digo, ¿no? Sí, hay relaciones bonitas y todo eso, y querés volver al pasado, querés estar con esa persona, pero también yo creo que eso también está en el tono familiar que te causó algo en el pasado y quieres volver ahí para poder cambiar o ver qué podías cambiar eso, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, sí. Todo es subjetivo de la regresión, te vuelves donde te sientes más seguro ante un conflicto o un ataque que vos sientas, ¿no? También es cuando, digamos, algo les pasa, digamos, ¿no? Quieren algún objetivo alcanzar y no pueden, se frustran y ¿qué hacen? Vuelven a su habitación, un lugar seguro, se tapan o duermen. Ese también son regresiones, como hacías antes los niños, ¿no? Tumbas la puerta, te encierras, no quieres comer, o sea, son comportamientos infantiles, siendo que ya uno es grande, ante cualquier conflicto que no pueda superar, ¿no? ¿Alguien más tiene algún ejemplo? ¿O ya la tuvieron claro que es la regresión? Ay, por Dios, ya me estoy pasando. A ver, volvamos a la racionalización. O lo dejamos acá para que descanse, muchachos. Sí, Lice. Bueno, mañana continuamos entonces con los temas.